Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice así. Obtén la gráfica de las siguientes funciones a trozos, donde para cada una de estas tres funciones vamos a calcular primero su dominio, a continuación su rango y ya cuando tengamos toda esta información procederemos a dibujarlo a mano y finalmente comprobar nuestros resultados con GeoGebra. ¡Vamos a ello! En el apartado A tenemos la función f de x igual a x si 0 es menor o igual que x, que es menor estricto que 2, y menos x más 4 si 2 es menor o igual a x, que es menor o igual a 4. Entonces, empezamos estudiando el dominio de nuestra función f. Recordad que para estudiar el dominio de funciones a trozos teníamos que calcular el dominio para cada una de sus partes. Entonces empecemos con el dominio de x. El dominio de x, al tratarse de una función lineal, se encuentra dentro de las funciones polinómicas, por lo tanto su dominio es el del conjunto de los números reales. ¿Qué ocurre? Que nos restringimos al intervalo 0 cerrado, 2 abierto, por tanto habrá que calcular la intersección entre el dominio, que sería el conjunto de los números reales, y el intervalo 0 cerrado, 2 abierto. Entonces el resultado de esta intersección es el conjunto 0 cerrado, 2 abierto, y este es el dominio para este trozo de función. ¿Qué ocurre con menos x más 4? Vuelve a ser una función lineal, donde el dominio es el conjunto de los números reales, pero nos restringimos al intervalo 2, 4, cerrado. Por tanto, si calculamos la intersección, obtenemos el intervalo 2, 4, cerrado. De modo que ahora, para calcular el dominio de nuestra función f, lo que teníamos que hacer era la unión entre estos dos intervalos, el 0 cerrado, 2 abierto, pues es el dominio que hemos obtenido para la primera parte de esta función a trozos, unión el intervalo 2, 4, cerrado. ¿Y esto qué nos devuelve? Pues el intervalo 0, 4, cerrado. Con lo cual hemos obtenido que el dominio de nuestra función f es el intervalo 0, 4, cerrado. Perfecto. Pasemos entonces a estudiar el rango de nuestra función, que teníamos que hacer una cosa similar al dominio, es decir, tenemos que estudiar el rango para cada una de las partes restringiéndonos al intervalo que se nos indica, en el primer caso al 0 cerrado, 2 abierto, y en el segundo caso al intervalo 2, 4 cerrado. Para ello empezamos con la primera parte y partimos de que y es igual a x. Entonces, en este caso tenemos que el rango 1 es igual al conjunto de los números reales, pues se trata de una función lineal como habíamos dicho antes. ¿Qué pasa? Nos tenemos que restringir a nuestro intervalo. Por ello, lo que vamos a hacer va a ser decir que, en primer lugar, el coeficiente que multiplica a la x de esta función lineal es positivo. Por tanto, nosotros sabemos que esta línea, esta recta, va a ser creciente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular la imagen para cada uno de los extremos del intervalo 0 cerrado, 2 abierto, recordemos. Entonces, si x vale 0, entonces lo que tenemos es que nuestra función va a valer 0, porque nuestra función es la función identidad. Y por otro lado, si x vale 2, nuestra función va a valer 2. De modo que con esto obtenemos que el rango de nuestra primera parte ahora es el 0 cerrado, 2 abierto, pues este 2 no va a estar incluido en nuestra función, ya que no está incluido en el intervalo al que nos estamos restringiendo. De modo que aquí me vais a permitir que elimine este sub 1, pues no tiene sentido. Es decir, el rango de nuestra función x para este intervalo en concreto va a ser el intervalo 0 cerrado, 2 abierto. Entonces nos toca analizar ahora cuál es el rango de la función y igual a menos x más 4, restringiéndonos al intervalo dado. De nuevo, al tratarse de una función lineal, nosotros sabemos que el rango para esta parte es el de los números reales, es decir, el conjunto de los números reales. ¿Qué ocurre? En este caso, el coeficiente que multiplica las x es negativo, por tanto, va a ser una función decreciente. Entonces, también vamos a calcular los extremos, pero vamos a empezar con f de 4. ¿Por qué? Porque al ser decreciente, entonces esto significa que el número que esté más a la derecha del intervalo, en este caso, como el intervalo es el 2, 4 cerrado, vamos a coger primero el extremo de la derecha, pues dará una imagen menor, ya que recordemos la función decrece, es decir, se va haciendo más pequeña cuanto más grande se hace x. De modo que si sustituimos x por 4, lo que obtenemos es menos 4 más 4, que es igual a 0.
Mientras que si sustituimos x por 2, que es el extremo izquierdo de nuestro intervalo, recordemos el 2, 4 cerrado, obtenemos menos 2 más 4, que es igual a 2. De modo que con esto obtenemos que el rango de esta segunda parte de nuestra función a trozos es igual al intervalo 0, 2 cerrado, porque aquí tanto el 2 como el 4, tanto x igual a 2 como x igual a 4, sí que están incluidas en el intervalo. ¿Y esto qué nos devuelve? Pues que el rango de nuestra función f va a ser la unión entre el rango de la parte 1 y el rango de la parte 2, es decir, entre el intervalo 0 cerrado, 2 abierto, unión 0 cerrado, 2 cerrado. Y esta unión nos devuelve un resultado del intervalo 0, 2 cerrado. Y este es el rango de nuestra función a trozos f de x. Perfecto. Entonces, como ya tenemos el dominio y como ya tenemos el rango, estamos en condiciones de dibujar nuestra función. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en primer lugar, dibujando los ejes y restringiéndonos al dominio que nos daban. Por tanto, como nos movemos solo en el intervalo 0, 4 en las x, pues voy a dejar solo la parte positiva. Y como nos movemos en el intervalo 0, 2 en el eje vertical, en las y, pues voy a dejarlo así. De modo que ahora voy a hacer que cada dos cuadraditos sea una unidad. Aquí tendremos el 1, aquí tendremos el 1, aquí tendremos el 2, aquí tendremos el 3, aquí tendremos el 4, aquí tendremos el 1 y aquí tendremos el 2. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces, fijaos, aquí en este punto de aquí, cuando lo hemos calculado, hemos obtenido el 0, 0. Por tanto, dibujamos el 0, 0, que sí que está incluido en nuestra función, pues el 0 pertenece al intervalo 0 cerrado, 2 abierto, con lo cual un punto rellenito. ¿Qué ocurre con el 2, 2? Es un punto, lo hemos calculado precisamente aquí, lo que pasa es que x igual a 2, como vemos, no está incluido en el dominio de esta función. Por tanto, va a ser un punto abierto lo que vamos a dibujar en el 2, 2. ¿Qué ocurre? Que aquí, en esta segunda parte, hemos calculado también la imagen para x igual a 2 y casualmente también ha devuelto 2. Por tanto, ahora sí tenemos el punto 2, 2, lo que en vez de abierto lo tenemos rellenito, por el simple hecho de que en la segunda parte sí que está incluido el 2 en el dominio. Perfecto. Y por último, el 4, 0, que es el punto que hemos calculado precisamente aquí. Cuando x vale 4 en nuestra segunda parte, entonces f de 4 vale 0, de ahí que hemos obtenido el punto 4, 0. ¿Y ahora qué forma tienen estas funciones? Pues al ser funciones lineales sabemos que tienen forma de recta, de modo que hay que unir los dos puntos desde 0 hasta 2 y a continuación desde 2 hasta 4. Fijaos lo que habíamos dicho anteriormente. En la primera parte, como el coeficiente que multiplica las x, que es 1, aunque no lo pongamos explícitamente, es positivo, entonces esta función crece, es decir, cuanto más crece x, más crece y. Entonces va para arriba. Mientras que en el segundo caso, el coeficiente que multiplica las x es el menos 1. Al ser negativo sabemos que decrece, que va para abajo. De ahí que tenga esta forma hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando más crece x, menos crece y. Es decir, cuando x crece, y decrece. Y esta es la función a trozos que teníamos que representar en el apartado A. Ahora vamos a comprobar nuestros resultados en GeoGebra. Recordad que para dibujar funciones en GeoGebra, funciones a trozos, teníamos que hacer uso de la función if. Y en primer lugar meter la condición y en segundo lugar meter la función que vale. Entonces, en el intervalo 0 cerrado, por tanto 0 menor o igual que x, menor estricto que 2, pues el 2 es abierto, nuestra función tenemos que vale x. Ahí está. Mientras que si 2 es menor o igual a x, que es menor o igual a 4, en este caso nuestra función vale menos x más 4. Y ahí tenemos nuestro segundo trozo, que como veis es clavadito al que habíamos hecho a mano. Por tanto, todos los cálculos tenemos que eran correctos. Fijaos que el dominio se corresponde, únicamente esta función existe desde x igual a 0 hasta x igual a 4, y y varía entre el intervalo 0, 2, cerrado, porque el 0 está presente, es decir, la imagen para 0 y para 4, o sea, para x igual a 0 y para x igual a 4 es 0,
mientras que el 2 también está incluido porque la imagen para x igual a 2, tanto de una función como de otra, pero recordemos que la que nos interesa es esta segunda parte, pues es aquí donde x igual a 2 pertenece al dominio. Entonces la imagen para esta función cuando x vale 2 es 2 y por eso decimos que y se mueve en el intervalo 0, 2 cerrado. Sigamos con el apartado B, donde se nos propone una función bastante facilita. Es una función a trozos que si x vale menor estricto que menos 3, entonces la función vale 0, y si x es mayor o igual a 3, la función vale 1. Entonces empecemos con el estudio del dominio de nuestra función. ¿Qué ocurre? Que tanto una parte como otra, es decir, tanto la primera parte, que es cuando f de x vale 0, como la segunda parte, que es cuando f de x vale 1, son funciones constantes. Entonces teníamos que una función constante, su dominio era el conjunto de los números reales. Entonces, vamos a ir primero con la primera parte, donde ya tenemos que el dominio original es el conjunto de los reales, pero hay que restringirse en este caso al intervalo menos infinito, menos 3 abierto, pues el menos 3 no está incluido, no es menor o igual, sino que es menor estricto. Entonces, si llevamos a cabo esta intersección, obtenemos como dominio el intervalo menos infinito, menos 3 abierto. En el segundo caso también es bastante sencillo, pues al tratarse de una función constante, su dominio original sería el conjunto de los reales, pues esta función existe para cualquier valor que tome x dentro del conjunto de los reales, mientras que en este caso nos dicen que nos tenemos que restringir al intervalo 3 cerrado, pues aquí sí que es mayor o igual, por tanto sí que está incluido el punto 3, coma, más y infinito, pues x debe ser mayor o igual a 3, por tanto de 3 en adelante, de 3 hasta más infinito, con el 3 incluido. De modo que, si ahora hacemos la unión de estos dos dominios, lo que obtenemos es el dominio de nuestra función f, que será el dominio compuesto por la unión entre menos infinito, menos 3 cerrado, abierto, unión, ahora sí, 3 cerrado, más infinito. Y como no hay forma distinta de unir estos dos conjuntos, este es el dominio de nuestra función. Es decir, de menos infinito llega hasta menos 3, pero no llega a tocar menos 3, pues no está incluido, es un intervalo abierto, y desde 3 incluido tira hasta más infinito. Ese es el dominio de nuestra función f. Pasemos ahora al estudio del rango, que si el dominio era fácil, el rango lo es todavía más. ¿Por qué? Pues de nuevo porque se tratan de funciones constantes. ¿Qué implica eso? Pues que el rango de la primera parte es simplemente ese valor k, que en este caso k es 0, por tanto es el conjunto únicamente formado por el elemento 0. En caso de la segunda parte, el único elemento que toma es el 1, de modo que hay que hacer la unión de estos dos para obtener el rango de nuestra función f. Entonces hay que hacer unión del rango de la primera parte con el rango de la segunda parte, es decir, unir el singleton 0 con el singleton 1. ¿Y esto qué nos devuelve? Pues el conjunto formado por el elemento 0 y el elemento 1. Y ya está, no hay más rango. Este es el rango de nuestra función, pues los únicos dos valores que toma nuestra función a trozos son el 0 y el 1, al tratarse sus partes de las funciones constantes 0 y 1. Perfecto, entonces ya tenemos la información necesaria para hacer un boceto de nuestra función. Con lo cual lo primero que hacemos es dibujar los ejes de nuestra función. El eje horizontal y el eje vertical, que no me voy a ir muy lejos, pues solo se toman valores 0 o 1. Entonces, si hago que aquí cada dos cuadraditos sea una unidad, tenemos aquí el menos 1, aquí el menos 2, aquí el menos 3, aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 1. Y ya está, ya paro de contar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el menos 3 no tendremos punto, por tanto será un punto abierto y la imagen para x igual a menos 3 es 0, con lo cual aquí vamos a dibujar un punto abierto en el menos 3, 0, ya que se trata de la función constante f de x igual a 0. En el caso de x igual a 3, que es donde empieza el segundo intervalo, es decir, el dominio de la segunda parte, tenemos el punto 3, 1, que este sí que estará rellenito porque el 3 sí que pertenece al intervalo, pertenece al dominio de nuestra función. Y ahora simplemente se trata de dibujar las funciones constantes. Hemos dicho que de menos infinito a menos 3 la función vale 0, con lo cual tenemos una raya así,
y que de 3 hasta más infinito la función vale 1. Nos situamos a altura y igual a 1 y hacemos la raya horizontal correspondiente. Y esta es nuestra función. Pasemos ahora a GeoGebra a comprobar nuestros resultados. Entonces, para dibujar nuestra función a trozos necesitamos en primer lugar un if que si x es menor que menos 3, entonces nuestra función vale 0. Y ya está. Y por otro lado, si nuestra función está con valores de x mayor o igual a 3, entonces vale 1. Y aquí, si me permitís desplazarme un poquito, veremos las dos funciones. Fijaos que en este caso, si yo ahora marco un punto a la altura de x igual a 3, se me dibuja el punto 3, 1. Efectivamente, este punto existe. ¿Qué ocurrirá si intento dibujar el punto menos 3, 0? Pues si intento hacerlo en base a la función, me saldrá que, opa, se me ha ido muy a la izquierda. Yo no quería este punto, quería este. ¿Veis? No me deja. ¿Por qué? Porque el punto menos 3, 0 no está definido para nuestra función, pues x igual a menos 3 no pertenece al dominio de nuestra función. Entonces, hemos clavado el dibujo, la verdad es que era bastante sencillito, pues eran dos funciones constantes, pero hemos hecho el análisis correctamente, que es lo que cuenta, tanto del dominio como del rango, y hemos interpretado bien esa información para llevar a cabo un dibujo aproximado. Llegamos así al último apartado de este ejercicio, el apartado C, donde en este caso nuestra función a trozos es menos x cuadrado si x es menor estricto que 0 y x cuadrado si x es mayor o igual a 0. Empezamos como siempre analizando el dominio de nuestra función. El dominio de nuestra función será la unión de los dominios de sus partes, restringiéndonos al intervalo que se nos indica. Entonces, en el primer caso, menos x al cuadrado, se trata de una función polinómica, con lo cual tiene dominio original en el conjunto de los números reales. ¿Qué pasa? Que en este caso nos dicen que nos tenemos que restringir al intervalo menos infinito 0, pues este se corresponde con que x sea menor estricto que 0. Recordad, para que sea menor estricto, el intervalo debe ser abierto en ese punto. Si realizamos la intersección entre estos dos conjuntos, obtenemos el conjunto menos infinito 0 abierto. Este es el dominio para la primera parte. Para la segunda parte no cambia mucho. El dominio original, pues se trata también de una función polinómica, es el conjunto de los reales. ¿Qué pasa? Que en este caso nos tenemos que restringir al intervalo 0 cerrado, pues aquí el 0 sí que está incluido, hasta más infinito. De modo que esta función está restringida al intervalo 0 más infinito, pues la intersección entre estos dos conjuntos resulta en el 0 cerrado más infinito. Para calcular entonces el dominio de nuestra función f, lo que tenemos es que realizar la unión entre menos infinito, 0 abierto, unión 0 cerrado más infinito, que resulta ser el conjunto de los números reales. Por tanto, nuestra función a trozos, f, tiene dominio el conjunto de los números reales. Perfecto. Entonces es hora de pasar a calcular el rango de nuestra función. El rango de nuestra función lo obtendremos como unión de los rangos de cada una de las partes. Empecemos por el primero. En el primer caso tenemos que y vale menos x al cuadrado. Por tanto, si aislamos x, obtendremos que x es igual a más menos raíz cuadrada de menos y. Para asegurarnos de que esta raíz cuadrada existe, tenemos que asegurarnos de que el radicando, en este caso menos y, es mayor o igual a 0. Y esto ocurre si y es menor o igual a 0. Por tanto, ya tenemos una restricción sobre y. En este caso, nuestro rango para la función 1 va a ser el intervalo menos infinito, 0 cerrado. ¿Por qué? Porque si 0 abierto, perdón, 0 abierto. ¿Por qué? Porque si x vale 0, a pesar de que x no esté incluido en este intervalo, en este dominio, entonces nuestra función f de 0, nuestra primera parte, va a valer menos 0 al cuadrado, que es igual a menos 0, que es 0. Por tanto, de aquí sacamos el punto 0, 0, pero que sería un punto abierto. ¿Por qué? Repito, porque x no está incluido en esta primera parte, porque no está el igual, sino que es un menor estricto. Pasemos entonces al cálculo del rango de la segunda parte. En este caso no partimos de y igual a menos x cuadrado, sino que tenemos que la función vale x cuadrado. De modo que si aislamos x, obtenemos que x es igual a más menos raíz cuadrada de y. Entonces nos tenemos que asegurar que el radicando, es decir, y en este caso, debe ser mayor o igual que 0.
con lo cual tenemos la restricción sobre y y así obtenemos que el rango de la segunda función es igual a el intervalo 0 más infinito. Y en este caso el 0 sí que está incluido porque si la función toma x igual a 0, obtendremos el punto f sub 2 de 0, pues nos estamos refiriendo a la segunda parte, que es igual a 0 al cuadrado, que es 0. Entonces aquí sí que tendríamos el punto 0, 0 rellenito, porque x igual a 0 sí que pertenece al dominio de esta parte. Perfecto. ¿Qué ocurre con estas dos funciones, con estas dos partes? ¿Por qué sabemos tan ciertamente que el rango va a ser este? Pues porque en el primer caso tenemos que la parábola es una parábola que tiene coeficiente negativo que multiplica la x cuadrado, por tanto la parábola irá para abajo y su vértice está en el 0, 0. De ahí que sepamos que vaya de menos infinito a 0. Por el contrario, la segunda parte es una parábola cuyo coeficiente que multiplica x cuadrado es positivo, por tanto la parábola sabemos que tiene las ramas para arriba y el vértice en este caso está en el 0, 0. ¿Por qué sabemos que está en el 0, 0? Porque si recordáis, la fórmula para el vértice era que en la primera coordenada teníamos menos b entre 2a y en la segunda teníamos la imagen para ese punto, para esa x, que era menos b entre 2a. En este caso, tanto para una parte como para otra, b vale 0, por tanto ya tenemos que x va a ser 0 y en ambos casos hemos calculado que la imagen para x igual a 0 de tanto una parte como de la otra era 0. Entonces los vértices para ambos casos están en el 0, 0 y si una va para abajo y la otra va para arriba, entonces partiremos de menos infinito 0 en el primer caso y partiremos de 0 incluido llegando hasta más infinito en el segundo, porque repito, al tener coeficiente negativo x cuadrado va para abajo y al tener coeficiente positivo x cuadrado la parábola va para arriba. Entonces, a lo que quiero llegar es que el rango de nuestra función es la unión del rango 1 con el rango 2, por tanto, es la unión de menos infinito 0 abierto unido a 0 cerrado más infinito, que como hemos visto antes, esta unión resulta ser el conjunto de los números reales. Por tanto, en este caso hemos obtenido que tanto el dominio de nuestra función como el rango es el conjunto de los números reales. Perfecto. Entonces, con esta información ya podemos hacer un esbozo de cómo será nuestra función a trozos. Lo primero que hacemos, como siempre, es dibujar los ejes de nuestra función. Eje horizontal y eje vertical, asegurándonos que hay una parte por igual tanto en la parte negativa como en la parte positiva de ambos ejes. Entonces, si ahora cada cuadradito vale una unidad, aquí tendremos el 1, el 2, el 3, etcétera, menos 1, menos 2, 1, 2 y menos 1, menos 2. Perfecto. Entonces tenemos el 0, 0 seguro, porque la segunda parte de nuestra función a trozos incluye x igual a 0 y su imagen es 0. Entonces, si ahora calculamos en la primera parte cuando x vale menos 1, obtendremos, me he pasado, aquí va el menos 2 y aquí va el menos 3, con lo cual aquí en este primer cuadradito va el menos 1, aquí el menos 2 y aquí el menos 3. Ahora sí. Entonces, si hacemos que x valga menos 1, nos situamos en la primera parte de nuestra función a trozos y obtenemos que f de menos 1 vale menos 1. F de menos 2 vale menos 4. Y con esto creo que ya nos bastará. Mientras que si nos vamos a la segunda parte de nuestra función, entonces si calculamos cuánto vale para x igual a 1, f de 1 vale 1. Para x igual a 2, f de 2 vale 4. Y con esto ya también podemos hacernos una ligera idea de cómo será nuestra función, que tendrá una forma así para abajo, que sería la mitad izquierda de la parábola f de x igual a menos x cuadrado, y una forma, una curva así creciente para arriba, que sería la mitad derecha de la parábola f de x igual a x al cuadrado. Comprobemos nuestros resultados yéndonos a la herramienta GeoGebra. Hemos dicho que si nuestra función toma valores x menor estricto que 0, entonces la función vale menos x al cuadrado. Mientras que si nuestra función toma x mayor o igual a 0, entonces la función vale x al cuadrado. ¡Tachán! Esta es nuestra función a trozos
tal y como la habíamos dibujado, lo que aquí está muchísimo más precisa. Pero si observáis, esta es la mitad derecha de la parábola x al cuadrado, que va para arriba, pues el coeficiente que multiplica las x cuadrado es positivo, es 1, mientras que aquí en la parte negativa tenemos la mitad izquierda de la parábola menos x al cuadrado, porque el coeficiente que multiplica x cuadrado es menos 1 y es negativo, y eso nos asegura que la parábola va para abajo. Además, coincide que tanto el vértice de menos x al cuadrado como el vértice de x al cuadrado es el punto 0, 0. De ahí que esta unión quede clavada. ¿Por qué? Porque el vértice de ambas funciones es el 0, 0.